Hola, ¿qué tal, hermanos? Gracias por visitar nuestro canal. Les invitamos a compartir juntos el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma. También, si gustan, suscribirse a nuestro canal y si gustan dejar sus preguntas, se les contestará lo mejor posible. Gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron este secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, pues hemos escuchado el relato del Evangelio y hay muchos puntos dentro del Evangelio muy ricos que pudiéramos desarrollar, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar solamente en algunos de ellos que vamos a ir tocando sobre la marcha. Y uno de los más relevantes es el hecho de que Jesús, ¿no? Nos dice que Jesús lleva a Pedro, lleva a Santiago y lleva a Juan, que los lleva al monte y ahí se transfigura Jesús, ¿no? Si lo vemos a la manera de la religión católica, ¿no? En el catecismo nos dice que era como una preparación ya para la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente Jesús toma esa decisión de llevar a Santiago, a Pedro, a Juan, y podríamos decir, ¿no? Que ¿por qué no a todos, sino nada más a ellos 3, ¿no? Pero eso lo vamos a ir tomando sobre la marcha. También vemos en el relato que aparece que estaba Jesús en diálogo con Elías, con Moisés. Sabemos que tanto Elías como Moisés pues son las dos pilares del Antiguo Testamento, ¿no? Moisés en la ley y Elías como el mayor de los profetas, ¿no? Y ¿qué sentido tendría, ¿no? Para que apareciera Elías, Moisés y Jesús, ¿no? Yo creo que es algo relativo, ¿no? Porque estábamos hablando del final de la ley y el nuevo comienzo de Jesús, ¿no? Ya Jesús, la resurrección de Jesús le da paso al Nuevo Testamento, ¿no? A lo que ahora conocemos, ¿no? Como el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir en desglosando esto un poco más. Y también vemos en las teofanías que aparecen dentro de la lectura. Una teofanía pues es la manifestación de Dios a los hombres. Y yo creo que hay muchas, ¿no? Si las buscamos dentro de la Biblia, pero la más relevante es, aparece la Santísima Trinidad, porque dice que los envuelve en una nube y de pronto escucha la voz de Dios Padre, ¿no? Que este es mi Hijo amado en el que pongo mis complacencias. Pues es una lectura muy, muy rica con muchos significados que vamos a ir poco a poco desglosando, descubriendo, ¿eh? Entonces en este momento yo creo que viene a la mente de cada uno de nosotros muchas partes del relato del Evangelio que
ya cada uno de nosotros de manera personal estamos en este momento ya trabajando, ¿no? ¿Qué quiso decir aquello, pero también a la vez qué quiere decir ahora para mí en estos tiempos? Y yo creo que es de suma importancia el enfocar, ¿no?, más o menos en cada una de la parte de los relatos que vamos a realizar. Y bien, pues los invito a que compartamos lo que cada uno de nosotros hayamos percibido del relato del Evangelio. En este caso vamos a centrarnos en el por qué Jesús quería llevar solamente a Pedro, Santiago y a Juan, ¿no? Entonces, hemos dicho que era ya como una preparación, ¿no?, a la luz del catecismo de la Iglesia Católica, pero yo creo que podemos enriquecerle cada uno de nosotros con lo que hemos escuchado nos invita a reflexionar sobre eso, ¿verdad? Sí, yo creo, así como usted decía, ¿por qué siempre a ellos tres? He escuchado más relatos del Evangelio de más atrás, y igual los otros de Mateo y Lucas siempre menciona a los tres, y siempre he tenido esa pregunta: ¿por qué nada más ellos? Siempre son invitados a estar con él, siempre. Y estaba pensando en mí mismo. Yo creo que esa parte del Evangelio Jesús nos está enseñando, ¿no? Nos está enseñando cuál es esa parte por cual los invitan. Yo creo que más bien, en mi experiencia, nos está invitando también como a ellos a vivir esa cercanía con Él. Creo que en su momento ellos fueron unas personas dispuestas a estar con Él, a conocerle, y eso es lo que les da esa cercanía, ¿no? Que siempre estén al lado de Él. Y yo creo que esa es la misma pregunta, mi contestación para mí, ¿no? Que esa es la respuesta, a estar siempre al lado de Él, dispuestos, abiertos a aprender. Y yo creo que esa es la cercanía con Jesús. ¿Alguien más? Pues yo creo, sí puede ser eso también. Entonces, también usted comentaba la atención me llama la atención de los profetas que se aparecieron ahí, ¿no? Moisés y Elías. Pudiera ser también el plan integral de Jesús, ¿no? Que contempla toda la historia. Jesús, recordemos que Él vino a salvar, a rescatar a todos los hombres de todos los tiempos, a los antes de Él, los de durante, cuando Él estuvo, y los que veníamos después. Entonces, los profetas que aparecieron, pues, como usted mismo dijo, los pilares prácticamente del Antiguo Testamento. Luego viene Pedro, pues se queda en la iglesia, ¿no?, como representante. Juan, pues también fue el último de los apóstoles que murió, de hecho el obispo de allá, ¿verdad? Y pero pues pienso que es por lo que usted decía, de que siempre llamaba a ellos los tres. ¿Por qué los llamaba? Pues yo creo que Jesús llama a todos, ¿no? De alguna manera las enseñanzas pues las fue confiando a cada quien, de alguna manera, ¿verdad? Pero pues eran afortunados ellos que los llamaba, pero realmente la razón yo no la sabría decir, ¿verdad? Jesús tiene el plan, hemos dicho en otras veces, un plan específico para cada uno de nosotros, y yo creo que a ellos pues era el plan. Entonces, bien, pues de hecho hablábamos también, ¿no?, que era como una transición del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿no? Y valga la redundancia que era de suma importancia, ¿no?, tanto para estos tres que fueron los profetas mayores, ¿no? Pienso yo, a mi manera de pensar, que Jesús, como usted dijo, era un plan integral, ¿no? El comunicar o el mostrar que era tanto la ley que decía Jesús, ¿no?, que no venía a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y yo creo que si lo vemos en ese sentido, yo creo que encajaría, ¿no?, cabría en ese sentido de mostrar
a ellos, ¿no? En la transfiguración, como usted dijo, ¿no? El plan integral de Jesús. Entonces yo creo que una de las razones importantes, a mí de manera personal, pienso yo que fue esa, ¿no? El mostrar Jesús su plan integral a ellos tres para de inmediato pues ponerse a trabajar en lo que ya Jesús estaba anunciando, ¿no? Con miras también a su pasión, como dice en el catecismo de la iglesia. Bien, ahora lo que se me hace de suma importancia, ¿no? Vemos que Pedro hace una sugerencia, ¿no? Así muy superficial, y le dice a Jesús, ¿no? Bueno, Jesús, pues qué bien se siente aquí, ¿por qué no hacemos 3 chozas, una para ti, una para Elías y una para Moisés? Y yo creo que si lo vemos y si lo analizamos, pues dice que asustados, ¿no? Estaban asustados, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros experimentamos también cuando tenemos miedo y de pronto no sabemos qué hacer o qué decir, ¿verdad? Entonces pienso yo que eso fue lo que le pasó a Pedro, ¿no? Él lo mira en ese momento solamente con ojos en el lado humano, ¿no? Bueno, la gloria de Dios, vamos a vivirla ahorita, ¿no? Y vamos a prolongarla. Y yo creo que si lo analizamos, muchos de nosotros diríamos, pues qué bonito sería, ¿no? El experimentar eso en vida y quedarme ahí, ¿no? Pero pues sabemos que Jesús no nos invita solamente a lo que es meramente el lado humano, ¿no? Sino nos invita más allá, a una transformación, a un cambio, a una nueva vida, a una nueva manera de ver las cosas, ¿no? Una nueva manera de profesar nuestra fe, ya con una confianza ya bien alineada, ¿no? En el objetivo que Jesús quería alcanzar. Y yo creo que no sé ustedes qué quieran agregarle, ¿no? Esa es una manera de pensar que yo creo, ¿no? Que Pedro estaba en ese momento con el miedo, no sé, mirándolo solamente con ojos humanos, ¿no? Meramente humanos, no sé. Sí. ¿Ustedes quieren aportarle algo? Sí, y luego, por ejemplo, hay una cosa bien interesante que debemos notar. Por ejemplo, para este momento, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, les faltaba algo que nosotros tenemos ahorita. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, para este momento, me imagino, es una opinión muy personal, ¿verdad? Pedro estaba pensando como humano. Entonces, hay que admirar a Pedro, ¿verdad? Yo me imagino que fue tan impactante la presencia de Dios, ¿no? De Dios, tanto de Dios Padre a través de la nube, como mismo Jesús que estaba ahí, que él se debió de sentir muy contento, muy a gusto. Quizás hasta habla de miedo, pero probablemente, seguro, un miedo como que dice, bueno, ¿qué será esto? Pero estamos bien y estamos con Jesús y a mí me gusta esto, haremos unas chozas. Y algo que también ni siquiera pensó en él, en su comodidad de él. Estaba pensando en permanecer, me imagino, en esa gracia. Ahora es diferente nosotros. Decíamos al principio, nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y nuestro plan pues es integral, ¿verdad? Hablábamos la otra vez, tenemos que pensar tanto aquí en la vida como en la parte espiritual. Y le debemos dar una muy importante a la parte espiritual, pero sin descuidar lo de aquí de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues decíamos la semana pasada, ¿no? Que no podemos separar la parte humana de la parte espiritual, ¿no? Sino más bien un complemento, ¿no? Para ya irla trabajando ya desde esta vida, ¿no? Entonces, ¿algo más que le quieran agregar? Lo que yo pensaba es como, hoy cuando habla de él, que ellos vivían su experiencia, algo especial con él. Te digo, cuando uno vive su experiencia y experimentas a Jesús, pues te quedas y no quieres salir de ahí. Pero aún con tu experiencia tienes que salir a lo normal del mundo, pero ya con ese
vida que ya experimentaste a Jesús, pasas al mundo ya diferente de todos modos. Porque ellos no se pudieron quedar ahí, tuvieron que seguir a lo que seguía, al mundo. Pues era precisamente, ¿no? Jesús nos invita a una nueva manera de vivir, ¿no? A una nueva vida, entonces parte del plan, ¿no? Integral de Jesús. Entonces, si lo vemos de esa manera, pues es un complemento, ¿no? La vida humana y la vida espiritual. Entonces, yo creo que sí, de hecho, dentro de la vida humana, en la manera de cómo vivimos la vida humana, vamos viviéndola bien, ¿verdad? Vamos con miras a la espiritual. No podemos irnos directamente volando al cielo, ¿no? O sea, nos vamos santificando, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer aquí como humanos, ¿verdad? Obviamente, como usted dice, se complementan porque las situaciones humanas, recordemos que las debemos solucionar con lo divino, con la gracia del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cuando comentábamos eso? Si tratamos de resolver situaciones humanas con criterios humanos, vamos a perder, no vamos a aprender y nos vamos a perder. Pero si tenemos un problema humano y lo resolvemos con la gracia de Dios, entonces ahí es como podemos avanzar. Un complemento, ¿verdad? Bien, algo más que le quiera. Yo creo que sí. En esta parte yo creo que Pedro nos estaba mostrando su experiencia, no lo que experimentó, pero también estaba contestando humanamente por la razón que él no conocía, no había tenido ninguna experiencia antes. Y yo creo que nos relata ahí su primera experiencia, una de sus primeras, yo no sé, ¿verdad? Y yo creo que así nos pasa a todos, ¿no? Cuando tenemos una experiencia reaccionamos de diferentes maneras porque no conocemos o no sabemos exactamente de dónde viene o qué es. Como usted dice, él no tenía en ese entonces, solo era humano, no tenía lo que tenemos nosotros, el Espíritu Santo. Si haya tenido el Espíritu Santo como nosotros, su reacción haya sido diferente, ¿no? Pero sin embargo, buscó lo mejor para los demás, ¿no? Que es precisamente ya el empezar a vivir ya la vida de Dios, ¿no? Buscar lo mejor para todos, para los demás todo, para mí nada. Yo creo que esa es la parte que experimentó él luego, esa paz, esa armonía, esas ganas de quedarse ahí ya. Bueno, recordemos que para los hermanos que vivieron en el Antiguo Testamento, la manera de las teofanías precisamente era la manifestación de Dios, ¿no? Ahora afortunadamente nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Como dijo usted, hermano Miguel, al principio. A diferencia de ellos, pues nosotros sí tenemos al Espíritu Santo, pero recordemos que ellos no habían experimentado aún esa, no porque no estuviera, sino no lo habían experimentado aún, ¿no? Entonces, ellos tenían esa mentalidad de las teofanías, de la aparición de Dios a los hombres, que lo habían venido escuchando a través de los profetas, ¿no? Recordemos en el relato desde Abraham, ¿no? Cuando le dice que tome a su hijo y lo lleve a sacrificarlo, ¿no? Que era como una prueba, ¿no? Pues ahora en la actualidad sabemos que Dios no prueba de esa manera a nadie, ¿no? Sino fue un relato que se vivió en esa lectura y se narra tal y como ocurrió, ¿no? Después lo vemos más tarde en la manifestación con Moisés, ¿no? Cuando en el monte Sinaí, la zarza ardiente, ¿no? Entonces era como una manera de manifestarse Dios en aquel tiempo a los hombres, ¿no? Pero ahora estamos hablando en este caso que ya era Jesús, ¿no? Dios mismo ya, Jesús. Entonces Jesús toma a Santiago, a Pedro y le muestra, ¿no? Su transfiguración, su cuerpo divino, ¿no? La irradia divinidad, ¿no? Entonces, inclusive, no sé si ustedes recuerdan en uno de los relatos en el templo, ¿no? Decían que a veces que era tan fuerte la presencia de Dios que posiblemente alguien podía inclusive morir, ¿no? De la presencia
de Dios. Entonces, si vemos en ese sentido, pues sabemos que esa era una manera en la cual Dios se manifestaba en ciertos puntos, ¿no? Pero ahora ya, pues con Jesús es diferente, ¿no? Ahora Jesús, hemos dicho que ahora ya la relación de Dios ya no es como en general, sino ahora es Dios y la persona, ¿no? Personal para cada uno de nosotros. Y viene a mi mente, ¿no? El relato de cuando ya Jesús en la conclusión de la pasión, ¿no? Cuando dice que ya era con miras a la pasión, ¿no? Entonces ahora sí podemos decir que ahí es donde se va a hacer como la máxima expresión de Dios, ¿no? El amor de Dios plasmado ahora sí que en la cruz, ¿no? Cuando Jesús entrega su vida, no porque se la hayan quitado, ¿no? Sino porque Él entrega por amor a cada uno de nosotros. Y vemos que es la máxima expresión de Dios para el hombre, pero a la vez también a mí de manera personal es como ver, ¿no? Decir, bueno, es Dios mismo y ha plasmado ahí el amor para que confiemos totalmente, ¿no? en lo que Él está realizando, en lo que Él está haciendo, en lo que ya está haciendo, ¿no? Entonces me viene a mi mente, ¿no? Ahora en la actualidad, ¿no? Cómo tomamos todas estas narraciones del relato del Evangelio, ¿no? Al principio yo decía, bueno, en la mente de cada uno de nosotros, a la capacidad de cada uno de nosotros, conforme vamos escuchando, pues vamos imaginando, ¿no? Vamos imaginando lo que quiso decir para ellos, pero ahora ya lo que quiere decir para mí, de manera personal, a cada uno de nosotros, ¿no? Cómo Jesús nos ha mostrado su gloria, así como se la mostró a Santiago en la transfiguración, ahora en la actualidad, ¿no? Cómo se ha manifestado Dios en nuestra vida. ¿De qué manera? ¿De qué manera Dios ha expresado su amor a nosotros? Posiblemente no podamos ver lo que vio Santiago, ¿no? De esa manera, pero ahora los que ya conocemos la misión de Jesús y el plan integral, como dijo el hermano de Jesús, ahora ya que ya lo conocemos bien, cómo Jesús ha invitado a un cambio nuevo de vida, a una nueva manera de pensar, ahora cómo la estamos viviendo nosotros, ¿no? Sería necesario que nosotros creyéramos solamente porque Jesús de pronto se presentara ante nosotros y ocurriera ese relato, o ya tenemos esa confianza ya por lo que hemos escuchado, por lo que hemos experimentado en la vida de cada uno de nosotros, por lo que hemos visto de Jesús hacer en la vida de las personas, ¿verdad? Decíamos meses atrás, algunas semanas atrás, ¿no? Cuando lo del leproso, ¿no? Que va y se presenta ante Jesús, ¿no? Y le dice, si tú quieres puedes sanarme, ¿no? Le dice Jesús, pues sí quiero. Hemos visto esas cosas en la vida real, en nuestro grupo, en las personas que han sanado. O sea, la manifestación de Dios está ahí, el amor de Dios, el deseo de Dios en sanarnos. Pero viene a mi mente una pregunta, ¿no? Muy importante. ¿Cómo estoy yo compartiendo, ¿no? La experiencia de Dios en mi vida? ¿La tengo solamente para mí? ¿La comparto? ¿O qué necesito todavía para que pueda tener esa confianza, ¿no? Suficiente como para poder decir, bueno, sí, se apareció a Santiago, a Pedro, a Juan,
pero ahora yo tengo toda la confianza en Jesús, aunque no se manifieste de esa manera en mi vida, en una teofanía, pero está presente en mi vida y puedo decir, bueno, sí, Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y ya ha hecho todas estas cosas en mi vida. ¿Verdad? Entonces es algo muy importante. Sí, pero yo creo que probablemente yo puedo decir, oh, tengo toda la confianza, pero por ejemplo en mi experiencia, yo sé que Jesús puede hacer todo por mí y hace todo por mí, pero la confianza, recuerda, es la fe que profesamos hoy en día, precisamente sale de la confianza, de esa experiencia con Jesús. Cosa diferente, por el ejemplo, usted mencionaba al principio, en el Antiguo Testamento, tenían miedo hasta mencionar el nombre de Dios, era lo que pasaba. Que ellos pensaban que solo con mencionar el nombre de Dios o estar en su presencia podían caer muertos. Precisamente porque no conocían quién era Dios, que precisamente Jesús viene a revelarnos el rostro del Padre. Y ahora nosotros, yo creo que ahí tenemos que, donde tenemos que trabajar nosotros y todo también los hermanos que nos están viendo. La diferencia, hoy en día tenemos al Espíritu Santo, que Él nos está hablando, podemos conversar con Él día a día, dependiendo de la apertura. Y si nos vamos abriendo, el Espíritu Santo nos va a revelar más cosas. Obviamente todo vamos a ir a cosas desconocidas y probablemente tengamos incertidumbre, que es parte del humano. Pero eso no nos tiene que detener, porque precisamente el Espíritu Santo está ahí. Y va a llegar el momento, nos hablaban la otra vez, una vez que tenemos esa experiencia con Dios o de Dios en nuestras vidas, vamos a ir pudiendo avanzar y probablemente, porque hablábamos de las dos partes, la parte humana y espiritual, ya cuando nosotros tenemos o vamos afianzando nuestra seguridad, la parte espiritual se va a ir imponiendo a la material o a la vida humana. Entonces, quizás, o no quizás, estoy seguro que llegado ese momento nos va a importar menos la parte humana que la divina. Entonces, yo creo que, pero depende de nuestra experiencia, porque si no hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, el que nos trajo Jesús, el rostro del Padre que nos trae Jesús, probablemente vamos a estarle temiendo a Dios, como la gente del Antiguo Testamento, que no es lo que quiere Jesús. Jesús precisamente, con su amor, con todo, vino a cambiar esa parte de la historia. Bien, pues es muy importante eso que usted menciona, hermano, porque precisamente platicaba yo con Efraín antes de que comenzáramos el video, y mire, como que lo que él compartió conmigo, como, no sé, vino de pronto así, ¿no? A mi mente y como que encaja muy bien en una de las preguntas de las reflexiones, ¿no? ¿Cómo estoy compartiendo mi fe con los demás? Y Efraín me comentaba que unas hermanas pidieron oración para el papá de él, que inclusive no está en Estados Unidos, no sé en qué parte está, pero no está aquí. Y él me platicaba, ¿no? Que él le había hecho una pregunta, pero más bien el hermano Efraín nos puede decir con más detalle, ¿no? Lo que compartimos. Bueno, sí, este es un punto importante. Como usted decía, la experiencia yo creo que es la que nos ayuda y nos lleva, ¿no?, a compartir ya ese amor de Jesús. Pero también, como usted decía, este señor le hice esta pregunta: ¿cree que a usted le puede servir esta oración? ¿Usted qué piensa? ¿Que puede ayudarle el orar por usted para que usted sane su cuerpo, esa enfermedad que tiene? Y él nos dice: sí, muchacho, dice, yo creo, dice, porque yo creo en Dios y creo en las cosas buenas de Dios. Yo creo por eso en la oración. Muy bien. Dice, pero entonces, dice, usted cree, usted va a sanar. Y recordando este pasaje del leproso, ¿no?, que él siempre dice, quiero.
Entonces yo creo que él estaba reconociendo ahí, ¿no?, el poder de Jesús, el amor de Jesús hacia él. Y entonces ya me dice, yo no quiero que me sane mi cuerpo físico, yo quiero que me sane las cosas del pasado, que fue, él habló de esta manera, yo quiero que sane mis cosas del pasado, aquellas que yo no entiendo, que hasta apenas he entendido hasta ahora. Entonces dice, yo quiero que sane mis cosas del pasado. Y yo creo que esto es muy importante para todos nosotros y los que nos ven, ¿no?, dejar al Señor que sane todas nuestras cosas que no reconocíamos, que nos ayude a reconocer todas esas partes nos hemos equivocado. Y yo creo que esa es parte de la sanación, ¿no?, reconocer todo lo que hemos hecho atrás y ahora empezar una vida nueva ya con Jesús. Eso es precisamente, ¿no?, lo que mencionamos casi al principio, ¿no?, que no podemos dejar de lado la vida física, el lado humano, ¿no?, sino más bien complementarlo. Pero en este caso el hermano Efraín nos dice que el hermano con el que compartió, pues él no practicó su fe de cierta manera, ¿no? Pero mire, se me hace muy interesante porque dice con esa seguridad, ¿no? Sí creo yo en Dios, pero de momento dice, pero no estoy preocupado por mi enfermedad física, sino más bien por el lado espiritual. Mire que impacta, ¿no?, esa manera, y vemos cómo cuando estamos dispuestos, abiertos al Espíritu Santo, nos hace reconocer qué es lo que necesitamos sanar, qué es lo más primordial que necesitamos sanar en nuestras vidas, ¿no? En este caso, mire, él sin una experiencia, este señor sin una experiencia de Dios, rápidamente se da cuenta, ¿no?, y reconoce y dice, sí creo yo en Dios, ¿verdad? Y él dice, pero lo más importante en este momento es que sane mi vida espiritual, que todo lo que hice mal pudiera repararlo. Desafortunadamente no es posible, ¿verdad?, que regresemos el tiempo. Ya hemos vivido esa vida, pero más bien sí es un momento crucial en el que a partir de este momento yo quiero ahora sí que vivir la vida a la que Jesús me invita, que dice una nueva vida, un nuevo cambio, una nueva manera de vivir. Sí, y no hay problema. Lo importante, usted hablaba, que la persona reconozca. Estamos hablando de que el Espíritu Santo ya le está hablando y lo está reconociendo. Reconoce a Jesús. Acuérdense que Jesús ya hizo todo. Solamente tenemos que reconocerlo a Él como mi Señor, mi Salvador. Y Jesús ya todo lo malo que hicimos en cierto momento, si nos arrepentimos, ya está perdonado. Entonces no hay problema. Jesús es todo amor, todo nos da. Entonces, yo creo que me gustaría cerrar con esta frase, ¿no?, muy importante, que para muchos hermanos cuando miran a Jesús en la cruz, ¿no?, posiblemente para muchos será, oh, qué tragedia, oh, pobrecito, esto, ¿no? Pero para los que ya estamos viviendo una relación con Jesús, vemos que es la expresión del máximo amor de Dios para nosotros, y que a la vez nos dice, confíen en mí. ¿Ya? No sé, me gustaría cerrar con eso. Si ustedes quieren agregar algo. No solamente que si nosotros confiamos en Dios, automáticamente a través del Espíritu Santo, Dios nos va a revelar de que Él es amor. Y dice en otra parte del Evangelio, no importa que tus pecados sean más rojos que lo que sea, mi amor es mucho más grande. Entonces, con esa confianza, como usted dice, yo creo que nos quedamos, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, gracias, hermanos.